Les damos la bienvenida a este webinar de programas versus proyectos, o grandes o continuos. ¿Realmente serán diferentes o son lo mismo? Vamos a ver eso hoy con una alianza que realizamos entre Jumentum, Red Colaborar, PM4NGOs, y para eso le vamos a dar una apertura a Juan Manuel, una bienvenida, Juan Manuel, que va a estar acompañándonos, facilitando hoy esta actividad. Juan Manuel, por favor, cuéntanos sobre esta alianza que crece cada vez más, haciendo webinars y actividades entre estas tres organizaciones. Muchas gracias, Henry. Qué gustazo, de verdad, estar de nuevo con Red Colaborar, y qué bueno estar de nuevo con PM4NGOs, una alianza, como tú dices, que cada vez crece más. Me alegro muchísimo de estar con ustedes. Qué bueno realmente que se estén haciendo este tipo de procesos, este tipo de formaciones. Creo que cada vez más necesitamos estar actualizados en nuestros procesos y actualizados en nuestra gestión. Quiero ser muy breve, en realidad, en explicar quiénes somos. Jumentum es una organización sin fines de lucro que está formada por cerca de 400 organizaciones miembros. Estamos ubicados a nivel global, hacemos una mezcla dinámica muy interesante realmente de organizaciones no gubernamentales, empresas privadas con experiencia en el desarrollo, organizaciones sin fines lucrativos, fundaciones, instituciones académicas, en fin, una serie de organizaciones que generamos una dinámica muy interesante de fortalecimiento organizacional, especialmente desarrollando capacidades o fortaleciendo capacidades organizacionales en el tema de gestión financiera, de recursos, recurso humano, desarrollo humano, gestión de programas y proyectos, en fin. Nosotros estamos ubicados a nivel global, como mencionaba, tenemos oficinas en Washington, D.C., en Reino Unido, tenemos regionales en África y en América Latina. Tengo el gusto de dirigir las operaciones para América Latina y la región portuguesa hablante en África. Y pues un verdadero gusto estar con ustedes el día de hoy. Y por otra parte, pues voy a hablar en nombre de mi colega, de Edson Mariño, un gran amigo, y que está precisamente participando también en esta actividad de hoy. Pero para hablar un poquitito de quién es PM4NGOs, es una organización internacional también sin fines de lucro que promueve y mantiene toda esa parte de profesionalismo en la gestión de proyectos y programas. Nace PM4NGOs desde el momento en el que nace la metodología PMD Pro, de quien ahora es custodio prácticamente. O sea, PM4NGOs es la organización a la que nosotros le llamamos custodio de la metodología PMD Pro, gerencia de proyectos para profesionales en el sector de desarrollo, y por supuesto ahora también de la metodología PGMD Pro, que es gerencia de programas para profesionales en el sector de desarrollo. Administra la certificación también, estamos hablando de cerca de 20,000 certificados, 160 países, 700 organizaciones ya involucradas en todo este modelo, en todo este proceso de formación, certificación y fortalecimiento de las capacidades. Pues bueno, esa alianza justamente se desarrolla a partir de que las organizaciones, pues yo vengo de la organización Jumentum, una co-creadora de la metodología PMD Pro, y PM4NGOs, la organización que custodia precisamente las metodologías y ahora creadora también de la metodología PGMD Pro. Muy contento realmente de estar de nuevo con todos ustedes. Edson, te mando un muy fuerte abrazo, sé que estás por ahí en la sala. Y pues adelante, Henry, ahora con ustedes, con Red Colaborar, un proyecto muy interesante realmente de fortalecimiento a las organizaciones en América Latina, y qué bien realmente
que tengamos una buena participación en este tipo de procesos. Es interesante realmente conocer cómo la gerencia de proyectos ha sido una tendencia muy fuerte en los últimos años para poder profesionalizarnos realmente en la forma en que gestionamos nuestros proyectos a nivel de organizaciones. Y pues ahora, una novedad, la gerencia de programas, que busca en realidad llevarnos a un siguiente nivel, a un nivel de integración de proyectos, a un nivel de aprovechamiento de esfuerzos, a evitar duplicidades, pero también a evitar una carga enorme cuando pensamos que estamos gestionando un proyecto y de pronto tal vez lo que estamos haciendo es gestionando un programa. Así que muchísimas gracias por estar acá en la sala y Henry, te paso el micro en este momento. Gracias, Juan. Bueno, yo quiero darle la bienvenida, presentarme de antemano. Mi nombre es Henry Valencia, soy Community Manager de Red Colaborar. Estoy ubicado en la ciudad de Medellín, en Colombia, y venimos impulsando una fuerte participación de organizaciones a nivel de América Latina para Red Colaborar. Está ahí, Juan, la presentación de Red Colaborar. Si no, les puedo contar sobre la red. Muy bien, gracias. Muy bien, como pueden ver, Red Colaborar es una comunidad digital que facilita el intercambio entre individuos y organizaciones en América Latina y el Caribe. Tiene un propósito fundamental de fortalecer las organizaciones sociales de América Latina, de todo el continente, a través de capacitaciones, de propiciar encuentros, de propiciar intercambios de experiencias que permitan el desarrollo local de cada una de las comunidades en nuestros países del continente americano. Básicamente esa es nuestra línea de trabajo y tenemos como propósito ese fortalecimiento de saberes a través de cursos, webinars, capacitaciones gratuitas como estos, el fomento de intercambios de conocimientos entre personas y organizaciones que se puedan realizar, pasantías, encuentros donde se compartan las experiencias de las personas, compartir herramientas, metodologías, documentos. Esto nos permite crecer como organizaciones, ya que no lo hacemos de igual forma en cada país, a veces no lo hacemos bien o a veces tenemos otras formas de hacer y otras personas están haciendo justo lo que necesitamos, y ahí es donde es importante reconocer qué está pasando en otros países, cómo lo están haciendo, y para eso es propicio Red Colaborar, un espacio de encuentro e intercambio. Bueno, y tiene ventajas, y es que puedes participar de estos webinars de actualidad, de temas de actualidad, de desarrollo de contenido relativo a diferentes áreas de las diferentes organizaciones de América Latina, específicamente con agroecología, con procesos de paz, con juventud, con gerencia de proyectos y administración de las organizaciones. Estamos haciendo lo posible por tener un gran banco de posibles financiadores de sus proyectos, entonces vamos a seguir compartiendo con todos ustedes la actualidad sobre Red Colaborar y principalmente contribuir al tejido social de las organizaciones en América Latina. Te invito a que si no tienes una cuenta en Red Colaborar, es muy fácil, solo entras y llenas algunos datos, redcolaborar.org, y que nos sigas en las redes sociales, Red Colaborar en Instagram, Red Colaborar en Facebook. Muy bien, yo los dejo con Juan Manuel. Como les contó, él es quien dirige para América Latina y el personal de África que habla portugués de Humentum. Y bueno, Juan Manuel tiene mucha experiencia en el tema de gerencia de proyectos, viene liderando hace muchos años este proceso y bueno, queremos aprender mucho el día de hoy. Entonces los dejo con Juan Manuel, una gran experiencia que nos va a compartir y no duden en hacer preguntas, levantar la mano en la opción que nos ofrece esta plataforma, levantar la mano y hacer preguntas para las respuestas. Ya él nos contará cómo lo vamos a tramitar.
Juan Manuel, todas estas personas en este momento te escuchan para que nos compartas toda tu experiencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Henry. Pues qué bueno, vamos a empezar a hablar un poquitito entonces sobre el tema de gestión de programas y gestión de proyectos. ¿Será lo mismo? En realidad será lo mismo un proyecto que un programa. ¿Será que vamos a gestionarlo de la misma manera? ¿Cómo en realidad enfrentar un esquema de gerencia de proyectos y gerencia de programas? ¿Cómo vamos a manejar las preguntas? Pues quiero darles un tip en general. Vamos a utilizar una opción que está en la parte de abajo de nuestra pantalla, que dice precisamente preguntas y respuestas, es Q y A, ¿de acuerdo? Vamos a escribir nuestras preguntas, vamos a escribir ahí nuestras preguntas y al final del webinar vamos a ir leyendo las preguntas e ir respondiendo una a otra. Me gustaría muchísimo irlos conociendo un poquitito. Estoy viendo que ya está aquí adentro Andresa, está Carolina, Cristian, está Dimas, Elizabeth, Fernando, está también Germán, Gustavo, excelente, estoy viendo hasta nombres conocidos. Un fuerte abrazo hasta Paraguay, qué bueno que estés por acá. Está Hugo, Jenny también, hay un par de colegas que se han identificado con su dispositivo. Está Lila, qué bueno verte, Lila, Lucrecia, Lupita también, excelente verte. Mayra y Nelson, está ya Orlando y Sandra. Tenemos una muy buena participación el día de hoy. Entonces, a ese grupo, a ese equipo que está participando ahora en el webinar, quisiera hacer una pregunta general. ¿Quién de ustedes ya tiene una certificación en gestión de proyectos o gestión de programas? Vamos a ver quién me puede comentar dentro del chat. ¿Quién de ustedes tiene en este momento una certificación o formación o estudios en gerencia de proyectos y programas? Elizabeth, perfecto. Mayra me está levantando la mano, perfecto, excelente. Ella también, Gustavo también, Fernando. Dimas es PMD Pro. Perfecto, vean qué interesante. O sea, vamos a hablar en realidad de un lenguaje común. Vamos a conocer un poquitito más, algunos tips adicionales sobre el lenguaje de gerencia de proyectos y de programas, pero ya no va a ser en muchos casos nada demasiado nuevo, porque vamos a tratar de ir a conocer pues un poco de cómo ahora los proyectos entonces pueden escalar o cómo la gestión de proyectos puede escalar hacia una línea de programas. Carolina me está dando una noticia interesante dentro del chat de preguntas y respuestas. Dice, estoy tomando PMD Pro en este momento. Excelente, me alegra muchísimo. Bueno, empecemos entonces a hablar un poquitito de nuestro lenguaje de gerencia de proyectos. ¿Qué es un proyecto? Cuando hacemos el proceso de formación y gestión de proyectos, siempre recordamos esto. Un proyecto es una iniciativa temporal, es un ejercicio temporal que tiene un principio, que tiene un final, que lo que pretende es crear un producto, crear un servicio, crear un resultado específico para lograr un objetivo. Pero ojo, hay una cosa muy importante en nuestros proyectos, en los proyectos de desarrollo. Debe contribuir a un impacto. O sea, todo el esfuerzo que hagamos tiene que llegar a un impacto, tiene que contribuir a un cambio social, y que muchas veces ese cambio, bueno, no muchas veces, siempre ese cambio requiere de muchas intervenciones realmente para lograrse. Muchas veces nos preguntamos por qué con mi proyecto yo no logré el cambio total. No, es totalmente normal, es totalmente natural, porque con un proyecto no logramos un impacto. Un impacto se alcanza cuando varios proyectos, cuando varias intervenciones, cuando varias iniciativas están apuntándole justamente a ese impacto. Y muchas veces ese impacto es alcanzado incluso con programas, es decir, con series de proyectos, con conjuntos de proyectos que permiten hacer diferentes iniciativas, diferentes intervenciones y compartir también esquemas de soporte, esquemas de gasto, etcétera, 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 ese tipo de situaciones. Entonces, recordemos, solo para contextualizarnos de una manera muy general, el ciclo de vida de nuestros proyectos, que parte de una identificación y diseño del proyecto. Voy a hacer aquí un par de anotaciones, vamos a ver, que parte de la identificación y diseño del proyecto. Pasamos a una puesta en marcha en donde formalizamos nuestro proyecto. Tenemos después un proceso de planificación e implementación de nuestro proyecto que se mantiene siendo monitoreado, evaluado y controlado durante todas las etapas del ciclo de vida de proyectos, y llegamos a una transición.
etapa realmente importante en donde vamos definiendo realmente el impacto de nuestro proyecto, en donde vamos definiendo la sostenibilidad de nuestros proyectos. ¿Sí? Palabra muy importante realmente dentro de nuestros esquemas de desarrollo, sostenibilidad de nuestros proyectos, esa capacidad organizacional que podemos tener de dejar en manos de alguien más todas las buenas prácticas que hicimos durante nuestro proyecto para que esto continúe realmente en manos que ya no son las nuestras, porque un proyecto es un esfuerzo temporal que tiene un principio y tiene un fin. Todo esto, por supuesto, regido por un triángulo de gestión, un triángulo equilátero que nos dice, tengamos siempre presente qué somos capaces de hacer en cuanto a nivel presupuestal y en cuanto tiempo. Entonces, ese triángulo equilátero que siempre nos debe acompañar y nos debe ir diciendo, pues, de qué manera ir gestionando para poder lograr lo que nos propusimos con el presupuesto que nos propusimos y con el tiempo que nos propusimos. Una muy breve reseña del tema de proyectos, de gerencia de proyectos, porque entonces a partir de ese punto viene una pregunta realmente. ¿Qué tan complejo es entonces lidiar con proyectos muy grandes? ¿Sí? Cuando empezamos a lidiar con proyectos demasiado grandes, cuando vemos y varios de ustedes seguramente empezarán a darle vueltas un poquitito a la mente a sus proyectos, cuando vemos un proyecto que tiene 4 o 5 objetivos, que tiene 15 resultados, que de pronto nos encontramos acabo de estar justamente haciendo una consultoría con un proyecto que tenía 64 indicadores. ¿Se pueden imaginar ustedes esa complejidad que empieza a dar vueltas en la mente del gerente de proyectos? Eso ya deja de ser entonces un proyecto, eso ya deja de ser una intervención muy pequeña, eso ya tiene que empezarse a seccionar para poder pensar en intervenciones un poco más manejables, en intervenciones un poco más pensadas, en intervenciones un poco más cortas, pero complementarias una con la otra. Y eso es precisamente la gerencia de programas. Cuando comenzamos a pensar que esas intervenciones pueden cambiar un poco y pasar a programas de desarrollo, que ya son grupos de proyectos o son actividades, pero gestionadas de una manera coordinada, ¿sí? Para alcanzar un impacto más grande realmente, en lugar de gestionarlos de una manera individual o incluso de una manera aislada, ¿sí? Y eso es lo que muchas veces no observamos a nivel de la gerencia de proyectos. O sea, nuestros proyectos muchas veces son interacciones o son intervenciones aisladas o individuales, que no son malas definitivamente, pero cuando tenemos la capacidad, por decirlo de esta manera, de intervenir un poco más, es bueno pensar ya en entonces un modelo de gestión de programas. ¿Por qué razón? Porque hay ciertas ventajas, hay una cantidad de ventajas, diría yo, en el tema de la gestión de programas. Una de las grandes ventajas, y voy a empezar a hacer algunos trazos acá, una de las grandes ventajas es que al momento de desarrollar un programa, por ejemplo, esto que estoy marcando acá precisamente, que sería un programa, que incluso ya tiene un programa dentro, aquí tenemos algunas ventajas internas y tenemos muchas ventajas externas, ¿sí? Tenemos ventajas al interno, que es, en otras palabras, compartir costos, compartir equipos de soporte, compartir procesos internos organizacionales. Se pueden hacer muchísimas cosas a nivel de la gerencia de programas, pero al externo tenemos un poco más de cobertura. Por supuesto, amplían nuestros servicios. Y entonces podemos incidir un poco más en el cambio, en ese impacto, en ese cambio general que queremos. Entonces es importante realmente cuando nuestros proyectos empiezan a tener, digamos, esa posibilidad de integrarse dentro de programas o cuando empezamos a ver de alguna manera y a ver mentalmente de qué forma podemos integrarlos, ¿sí? Entonces es importante, gestionados de manera coordinada para alcanzar un impacto más grande, ¿sí? Y acuérdense que al final del día lo que queremos es alcanzar el objetivo de nuestro portafolio. Entonces, la sumatoria de programas, la sumatoria de proyectos, ¿sí?
nos va a permitir entonces ese alcance de nuestro portafolio. ¿Cuál es el objetivo de nuestro portafolio? Es nuestra misión organizacional. O sea, desde ese momento, cuando estamos empezando a estructurar nuestro diseño, nuestro modelo de programas y proyectos, ya estamos apuntándole a lograr el objetivo de nuestro portafolio, que en una sola palabra vamos a conocer como la misión organizacional. Porque también nuestro portafolio organizacional tiene un impacto final. Y eso, fíjense que se llama como algo que hemos conocido muchísimas veces, misión organizacional. ¿Sí? Entonces, vean de qué manera podemos ir estructurando un árbol general donde sabemos que si hacemos programas con varios proyectos, podemos apuntarle a nuestra visión y podemos apuntarle de una manera bien interesante también a nuestra misión organizacional. ¿De acuerdo? Quiero hacer una pausa de 30 segundos para saber si vamos claros, si esto empieza a sonar interesante, si esto así como que empieza ya a abrirnos un poquito la visión de gerencia y ver pues qué pensamos en este momento. Vamos a ver el chat, a ver qué nos dice. Vamos bien, dice. Claro, vamos bien, me alegra bastante, eso está bien. Hagamos una visión general de programas, proyectos y portafolios. Pensamos en un proyecto, pues podemos caer a este punto. Voy a borrar todos mis trazos anteriores. Y si pensamos en un proyecto, pensemos en este punto. Se trata de esto. O sea, vamos a ver el árbol en general. Si pensamos en un programa, puede ser que estemos pensando en algo similar a esto. O sea, es una serie de proyectos que pueden ir encaminados a algo y que pueden ir encaminados a la generación de ese cambio, a la generación o a la contribución un poco más fuerte, ¿sí?, de ese cambio organizacional. Dice Elizabeth, Juan Manuel es muy claro y preciso sobre los conceptos de proyectos y programas. Me alegra mucho, Elizabeth. Qué bueno, muchas gracias. Pero ahora pensemos arriba de los programas, pensemos en los portafolios, ¿sí? Ahí estamos hablando de una visión organizacional, estamos hablando de una misión organizacional, estamos hablando de una visión muy general de nuestra institución, pero que si nos damos cuenta, también estamos haciendo espacios de programas. Por aquí me imagino que hay un programa grande, aquí hay otro programa grande, y por acá nos vamos a dar cuenta que hay un proyecto, ¿sí? Y aquí puede haber otro proyecto, etcétera, etcétera. O sea, es nuestra visión global institucional que nos permite de alguna manera entender que por una parte podemos estar haciendo programas, proyectos, o ir y con esto estar contribuyendo a todo nuestro portafolio organizacional. Sin embargo, nos encontramos con algunos puntos interesantes dentro de todo este esquema de trabajos, y es lo que muchas veces en ese diálogo del día a día, pues nos enredamos un poco porque nos quedamos con un signo de interrogación arriba de la cabeza diciendo, bueno, pero ¿este es un proyecto o este es un programa? O este es el portafolio, ¿qué es realmente lo que estamos haciendo? Y bueno, esos puntos interesantes vienen de esta parte justamente. La mayoría de los donantes, la gran mayoría de los donantes le llama a cualquier iniciativa un proyecto, porque de hecho para ellos es un proyecto. Es un esfuerzo que va a comenzar y que va a terminar. ¿Sí? Entonces puede ser muy grande, pero para ellos es un proyecto porque ellos manejan sus propios programas también. Entonces no nos extrañe cuando en algún momento estamos haciendo una negociación con un donante y nos diga, esto es un proyecto. Sí, puede ser un proyecto para el donante, pero puede ser un programa para mí. ¿Por qué razón? Porque las capacidades institucionales son diferentes, porque las intervenciones para mí son varias y son diferentes, pero para mi donante, eso es un proyecto. ¿De acuerdo? Entonces, no nos confundamos con que porque para acá es un proyecto, tiene que seguir siendo un proyecto también para todos los niveles en donde haya intervención. No, no necesariamente. Puede ser un proyecto para alguien y puede ser un programa para alguien. Ojo con lo que voy a decir. Puede ser un programa, un proyecto para un donante, puede ser un programa para nosotros, pero si nosotros le trasladamos algo a una organización más pequeña, podría ser hasta el portafolio organizacional de esa organización más pequeña, ¿sí?
sea, los niveles cambiarán en función también de los niveles y capacidades de la organización que esté en el momento de ejecución. ¿De acuerdo? Entonces, la mayoría de gerentes de proyectos son responsables de más de un proyecto. Cuando estás en una organización, pues, por alguna experiencia que he tenido, cuando estás en una organización, normalmente estás manejando más de un proyecto, ¿sí? Eh, Especialmente en las organizaciones, cuando empezamos a adoptar el modelo de proyectos, empezamos a que cada actividad o cada evento o cada intervención, etcétera, etcétera, se convierte en un proyecto y muchas veces están concentrados en una persona que está haciendo esa gestión. Ojo, en ese momento podríamos empezar a pensar que ya tenemos varios programas y esos proyectos pueden empezar a formar parte de esos programas. Muchísimas organizaciones utilizan herramientas, lenguaje y metodologías diferentes. Esa es una confusión tremenda, porque resulta que mi donante A quiere que trabajemos con esta metodología, el B quiere con esta otra, el C quiere con esta otra metodología, y entonces, aún dentro de un mismo programa, tenemos diversas metodologías operando. Mi consejo siempre ha sido este: aun cuando usted tenga que trabajar con diversas metodologías, genere metodología propia, genere lenguaje común interno organizacional y después traduzca a la metodología que se le está solicitando. ¿Por qué razón? Porque usted necesita tener un lenguaje interno en común, ¿sí? Usted necesita tener un lenguaje en el que todo su equipo, finanzas, tecnología, logística, administración y por supuesto el equipo técnico hablen exactamente el mismo lenguaje para que los proyectos fluyan un poco más tranquilos y para que los programas fluyan un poco más tranquilos también, ¿sí? Entonces es importante. Y eso crea muchas veces criterios confusos para definir un programa de un proyecto. He estado en organizaciones en donde primero están los proyectos y arriba están los programas. Me pareció muy curioso un par de organizaciones que tienen los programas y arriba los proyectos. Llámele como quiera, la cosa es que tenga una lógica en donde estemos realmente agrupando intervenciones en intervenciones un poco mayores, pero en donde tengamos una claridad de cómo está el modelo de intervención. PMD Pro y PGMD Pro, afortunadamente, pues están alineados, son metodologías que nacen bajo el mismo techo, por decirlo de esta forma, y entonces sí hay una alineación entre PMD Pro, que es gerencia de proyectos, y varios proyectos están ya bajo una línea que se llama PGMD Pro, en donde ya se usan las mismas herramientas, la misma lógica, mismos principios, etcétera, 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 etcétera. ¿De acuerdo? Por ejemplo, una de las situaciones interesantísimas, realmente quise traer algunos ejemplos personales de algunos proyectos y programas en los que me ha tocado trabajar, y uno de ellos, pues, es una iniciativa de traslado de un municipio. Nosotros lo llamamos municipio, es una población completa a una zona menos riesgosa. Imagínense pasar un municipio, una población, una comunidad a una zona menos riesgosa con $6 millones en 2 años, ¿sí? Pero en donde había negociación, urbanización, traslado, construcción de casas, soporte a la escuela local, soporte a autoridades locales, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no parece un proyecto. El donante lo mencionó como un proyecto. Perfecto, porque es un proyecto para el donante, pero para la entidad ejecutora se convertía en un programa, porque había un programa de urbanización, había un programa de construcción, había un programa de un proyecto de soporte, a autoridades locales, y cada uno necesita intervenciones diferentes. O sea, no puedo usar exactamente al mismo equipo para hacer A, B, C, D y E. Entonces, ese es uno de los criterios importantes para poder definir un programa, ¿sí? Cuando los diferentes proyectos tienen intervenciones diferentes, van hacia el mismo punto, van hacia el mismo público meta, buscan el mismo impacto, pero requieren intervenciones diferentes. Ojo, podría no ser un proyecto, podría ser un paquete de proyectos a los cuales le podemos llamar entonces un programa, ¿sí? Una iniciativa de atención a niños y jóvenes de 0 a 18 años, ¿sí? En etapas de 6 en 6. ¿Sí? Y eso lo vamos a ver en una gráfica un poco más adelante, cuando veamos, hay 18 millones por etapa, guardería, atención a la adolescencia y desarrollo de capacidades emprendedoras.
tres intervenciones totalmente diferentes a lo que muchas veces le podemos llamar un programa vertical, es decir, llevar al beneficiario a diferentes etapas, pero es el mismo beneficiario el que está creciendo, y entonces se convierte en esto. El impacto del primer proyecto puede ser el objetivo del siguiente, y el impacto del siguiente puede ser el objetivo del siguiente, porque los impactos de los tres van a ser el objetivo del programa. Espero no enredar con esto, pero es la lógica en realidad, una lógica de cascada que tenemos que tener muy clara para ver cuáles son los niveles de intervención que necesitamos para ese tipo de proyectos. Entonces, yo no puedo pensar que esto es un proyecto. O sea, estamos hablando de tres intervenciones radicalmente diferentes. No es lo mismo hacer atención a niños de 0 a 6 años, no es lo mismo hacer atención a niños de 7 a 12 años, y mucho menos va a ser lo mismo hacer una intervención a jóvenes de 13 a 18 años. Entonces son cosas completamente diferentes. Vamos a ver unos criterios interesantes más adelante. Y luego de eso, un fondo de 25,000 para fortalecer capacidades emprendedoras de jóvenes entre 16 y 19 años, 4 meses, para darles bases para comenzar un negocio propio. Ese es un proyecto, es una intervención que va a comenzar, va a terminar, tenemos un público meta muy definido, un fondo corto, un fondo pequeño, y pues eso nos permite comenzar a definir algunos criterios. Tengo varias preguntas, pero vamos a respetar la lógica que habíamos comentado. Si les parece, en preguntas y respuestas ya están acumulándose las preguntas, y al final del webinar con muchísimo gusto vamos a ir respondiendo. Es correcto, Henry, es correcto. Tenemos ahí varias preguntas y respuestas. Sin embargo, tal como lo mencionábamos al principio, pues para llevar una lógica, con muchísimo gusto al final vamos a ir respondiendo las preguntas. Entonces, al final del día, ¿qué consideramos para definir si esto es un programa o esto es un proyecto? ¿Sí? Hay muchos criterios, y los criterios pueden cambiar incluso de organización a organización. Uno de los primeros criterios es la objetividad o la complejidad del proyecto, como vimos en los ejemplos anteriores, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de la iniciativa? O sea, si queremos mejorar las condiciones de vida de una población luego de que sufrieron un desastre climático, facilitando servicios mínimos, por otra parte construyendo hogares, aparte de eso atendiendo a ciertas poblaciones objetivo, etcétera, etcétera, etcétera. Esto se va complejizando un poco si al mismo tiempo estamos en un mismo lugar y estamos atendiendo diferentes públicos meta. No es el mismo, puede ser la comunidad en total, pero dentro de la comunidad estamos atendiendo A, B, C, D subpúblicos, y que por lo mismo requiere diferencias en los expertos, diferencias en la parte técnica, diferencias en la intervención, diferencias en los tiempos incluso para generar cambios. Entonces ahí ya la cosa se empieza a complejizar un poco, y de pronto lo que deberíamos estar pensando es en un programa. Cuando yo digo proyectos y programas, estoy automáticamente mencionando habilidades en la gerencia y capacidades en la gobernanza. No es lo mismo una gobernanza de un programa que una gobernanza de un proyecto. No tiene las mismas habilidades el gerente de un proyecto, o no requiere las mismas habilidades el gerente de un proyecto que el gerente de un programa. Las intervenciones son diferentes, en realidad. Pensemos en esto: promover el emprendimiento y crear 15 pequeños negocios en una comunidad de Guatemala en 6 meses. Es complejo, pero no es tan complejo realmente. O sea, se generan, se capacita, se crean los negocios y listo. Claro, si estuviéramos hablando de que se capacita, después se da un crédito, después se acompaña, después se incuba, después esto, lo otro, entonces podríamos estar pensando en que se trata de un programa. Y podríamos pensar que ya no es un proyecto, porque si bien es cierto, es una iniciativa que va a finalizar, tiene un largo plazo, tiene un plazo un poquitito más extenso. ¿De acuerdo? Una de las situaciones importantes también es la dimensión, ¿sí? Recordemos el triángulo de gestión. ¿Cuál es el presupuesto de la iniciativa? ¿Cuál es el alcance o el número de los beneficiarios? ¿Y en cuántas localidades? O sea, en la medida en que tenemos que extendernos también, en la medida en que los presupuestos son bastante grandes, a mayor presupuesto disponible, mayor necesidad de gestión presupuestal, mayores líneas presupuestales, mayores intervenciones, mayores bloques presupuestales, y eso también genera la diferencia importante para identificar si se trata de un programa o se trata de un proyecto también. Y luego de eso nos vamos a la parte de la duración, lo que les decía hace unos minutos.
Aquí hay criterios importantes que hemos visto en América Latina y los traje justamente para hablar un poquitito de esto. Cuando nos hacemos la pregunta, ¿un proyecto continuo es un programa o no es un programa? Y la respuesta podría ser de inicio, no, no es un programa. Pero ojo, metámonos un poquitito más y empecemos a analizar una situación. ¿Se cambia de beneficiarios, sí o no? Puede ser un proyecto continuo, mismo objetivo, pero los beneficiarios están cambiando. Cambia de fases, es decir, estoy atendiendo a los mismos beneficiarios, pero los estoy haciendo saltar de fase a fase, lo que decía de un programa de emprendedurismo, por ejemplo. O cambia de servicios durante la intervención. Un proyecto continuo es como decir, por ejemplo, tenemos un proyecto de fomento al deporte, ¿sí? Y cada año lo que hacemos es una academia de fútbol. Y hacemos la academia de fútbol y listo. Ese es un proyecto continuo, lo tenemos todo el tiempo como parte de la actividad de la organización, ¿sí? A veces es un programa, a veces no es un programa. Espero responder. La pregunta es, ¿cada año hace lo mismo con los mismos beneficiarios? O sea, si tenemos un proyecto escolar de fortalecimiento al deporte, pero todo lo que tenemos en realidad es la creación del equipo de fútbol y la academia de fútbol, ¿este es un programa? No, es un proyecto. Es un proyecto continuo. Es un proyecto que tenemos ahí presente todo el tiempo, ¿sí? Pero que se va a gestionar exactamente de la misma manera todo el tiempo. Entonces, ahí estoy diciendo algo clave. Si lo voy a gestionar exactamente de la misma manera, es repetitivo, eso no es un programa. Ese es un proyecto que nace y termina, nace y termina, nace y termina, y listo. Pero si voy a hacer algunos cambios, si voy a cambiar a los beneficiarios, si voy a cambiar las fases, si voy a cambiar los servicios, etcétera, etcétera, entonces puede ser que esté pensando en un programa, porque estoy dando cosas diferentes a públicos diferentes, o estoy dando cosas diferentes a públicos iguales. ¿De acuerdo? Entonces, importante. Y otros aspectos que tenemos que tomar en cuenta también en el tema de la complejidad de los proyectos, pues es la gran diversidad de características de los beneficiarios, por supuesto, los intervalos dentro de todas las actividades, pues si el entorno va a cambiar, etcétera, etcétera, entonces es bueno partir, celebrar éxitos intermedios y empezar a convertir de alguna manera todo eso en programas, ¿sí? Aquí hay un ejemplo muy interesante y me gustó mucho, que es el de fases versus proyectos posteriores. O sea, si tenemos como objetivo crear pequeños negocios, pero después tenemos otro objetivo, realizar cursos de educación en microfinanzas, estamos cambiando el servicio, aun cuando tenemos el mismo beneficiario. Eso podría comenzar a pensarse que es algo a lo que llamamos en algún momento proyectos verticales. Voy a ser muy breve en explicar un poquitito a qué le trato de llamar verticalidad y horizontalidad de los programas. Estoy haciendo un par de gráficos que me gustaría, vamos a ver, me gustaría compartir acá. Por ejemplo, tengo el mismo beneficiario y acá le enseño a producir. Después, al mismo beneficiario, tengo un proyecto en donde le doy crédito para la producción y comercialización. Y tengo al mismo beneficiario al que voy a enseñar a comercializar. Como dije, mismo beneficiario, diferentes servicios, diferentes intervenciones. Eso puede llamarse programa. Y para ponerle un nombre y tratarlo de identificar, este podría ser un programa vertical. Está creciendo con el mismo beneficiario. Pero por otra parte, también podemos tener programas horizontales. ¿Qué puede ser un programa horizontal? Un programa horizontal, estoy haciendo una intervención enseñando a producir en esta comunidad, termino el proceso de enseñar a producir, me voy a otra comunidad, hago exactamente el mismo proceso, me voy a otra comunidad, hago exactamente el mismo proceso, pero no hice nada más otras fases. Estoy haciendo exactamente una fase varias veces. ¿Cómo le puedo llamar a esto? Le puedo llamar un programa horizontal. Es el mismo servicio con diferentes beneficiarios. Y eso ayuda de alguna manera también a ir identificando. O sea, hay varias técnicas que hemos manejado acá en América Latina para el tema de proyectos y programas. Y de alguna manera también nos ha ayudado a entender
hasta para poder hacer nuestros marcos lógicos y poder hacer nuestros proyectos de una manera un poquito más limpia, un poco más entendible. Hay una técnica muy bonita que si a alguien le sirve y alguien la conoce, se llama triple tres. Una técnica que me dice que un proyecto debe tener un objetivo, hasta 3 resultados, hasta 3 indicadores por resultado, y hasta 3 grandes actividades por resultado. Es el triple 3, como lo pueden ver en este momento. ¿Qué me permite hacer esto? Si ustedes quieren facilitarme un poco la vida pensando de esta manera, si tengo más de 3 resultados, triple 3, se conoce como triple 3. Si tengo más de 3 resultados, ojo, podría tener más de un objetivo. Tengo más de un objetivo, ojo, podría tener ya no un proyecto, podría tener un programa, ¿sí? Entonces, esto ya nos empieza a aclarar un poco la visión general de cómo queremos ejercer, de cómo queremos hacer gestión, ¿de acuerdo? Ojalá que esto sea útil para que vayamos facilitando un poquitito nuestra vida gerencial. Voy a hacer una pequeñísima pausa porque creo que ya hay preguntas bien interesantes dentro de la parte de preguntas y respuestas. Entonces, voy a ir respondiendo. Dice Lucrecia, aclara conceptos, me alegra mucho. Dice Nelson, hay un texto guía para gestión de portafolios en la metodología PMD Pro. No, aún no, Nelson. Está ya, eso sí, la guía de programas, de gestión de programas en la metodología PGMD Pro. Esa ya existe, ya está en varios idiomas y te da muchísima claridad. Walter López, qué gusto. ¿Cuál es la diferencia elemental entre un programa y un proyecto? La diferencia básicamente lo que yo mencionaba, un proyecto es una iniciativa, tiene un principio, tiene un final, un programa es el conjunto de proyectos buscando hacer una mayor intervención, hacer un poco más de impacto, ampliar incluso coberturas, impactar un poco más, pero también una diferencia radica en la forma en que podemos aprovechar los recursos, en los que podemos mezclar los servicios de soporte, etcétera, 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 para poder incluso disminuir un poquitito costos. Pero básicamente la diferencia radica en eso. El proyecto es una intervención, programas ya es un conjunto de intervenciones buscando un impacto mayor. Cristian Álvarez dice, un programa se puede componer de varios proyectos continuos que no cambian ni población ni fase. Sí, un programa, ese es un buen punto. Un programa se puede componer de varios proyectos continuos. Ahí sí, exactamente hay un programa. Pero un proyecto continuo no necesariamente es un programa. Pero varios proyectos continuos bajo un solo paraguas, por decirlo de esta manera, entonces es un programa. ¿Qué tenemos también? Cristian dice, por cada objetivo, 3 resultados, 3 indicadores por resultado y 3 grandes actividades. Pueden ser más objetivos y no varía la cantidad de resultados, indicadores y grandes actividades. La técnica es muy simple. La hemos utilizado muchísimo acá con varias organizaciones y nos dice, tratemos de limpiar un poco nuestros marcos lógicos, tratemos de aclarar un poco nuestro camino de intervención y pensemos también en un principio básico que es la relevancia, ¿sí? Un principio básico que es la relevancia, precisamente en indicadores SMART para generar buenos indicadores y precisamente pensando en esa relevancia decimos, bueno, si tengo 3 resultados y con estos 3 resultados puedo hacer el cambio, tengo un objetivo. Si tengo más de un objetivo, puedo estar pensando que un objetivo igual a un proyecto, entonces 2 objetivos es más de un proyecto. Pueden ser 2, 3 objetivos pueden ser 3 proyectos. Si tengo más de 3 resultados, tampoco es una camisa de fuerza. Puedo tener 4 resultados si esa es la decisión organizacional. Pero si tengo más de 3 resultados, por ejemplo, en un sistema en el que ya tengo definido cómo voy a generar mis proyectos y mis programas, puede ser que ese cuarto resultado ya forme parte de un segundo objetivo y que entonces ya al formar un segundo objetivo forme parte ya de un programa. Entonces, una técnica que por lo menos nos ayuda a ir limpiando un poquitito nuestras intervenciones e ir facilitándonos un poco el modelo de gerencia de programas. Espero haber respondido. Si a alguien no le respondí, por favor, póngame una notita ahí en preguntas y respuestas. Con muchísimo gusto vamos a revisar. Ok, tenemos ya poco tiempo. Una figura que me gusta muchísimo y que también nos aclara mucho lo que hemos estado conversando
Voy a borrar ya todo este montón de trazos y rayas, esperando que sean útiles. Una cosa que me parece muy interesante y me gusta muchísimo, se encuentra en la guía de gerencia de programas, precisamente es cómo los proyectos aportan a un programa, y si pudiéramos seguir haciendo este gráfico, cómo los programas le aportan al portafolio organizacional. ¿De qué manera? Bueno, lo que vamos a ver acá es una serie de datos importantes. El conjunto de resultados y actividades de un proyecto nos provocan un objetivo, o nos hacen alcanzar un objetivo. Ojo con esto, los objetivos de los proyectos son los resultados de un programa. Es decir, los proyectos forman parte de un programa y por lo mismo sus objetivos son resultados de programa. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que el siguiente nivel de un proyecto, que es el impacto, se convierte en el objetivo del programa, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando de impactos de proyectos, estamos hablando ya de cómo contribuir al objetivo del programa. Varios proyectos contribuyen al objetivo del programa, ¿de acuerdo? Y ese programa entonces va a tener impactos. Si nos vamos a otro nivel y si pudiéramos hacer un cuadro todavía más grande aquí, podríamos hablar que este puede ser el objetivo del portafolio, o sea, nuestra misión. El impacto de nuestro programa o el impacto de varios programas se convierte prácticamente en nuestra misión. Y entonces esa misión tiene un impacto también. Y ese impacto es el impacto de nuestro portafolio y se convierte en nuestra misión. ¿Sí? Entonces vean cómo ir manejando realmente. ¿Por qué razón? Y yo insisto muchísimo cuando estoy haciendo procesos de formación en gerencia de proyectos, vele y cerciórese y garantice que sus proyectos están colgados a la planificación estratégica de su organización, que estén colgados a la misión organizacional, que estén colgados a algún programa. ¿Por qué razón? Porque si no están colgados, usted no los encuentra relacionados a la misión organizacional o a la planificación estratégica, si ese proyecto sufre un recorte, si usted requiriera recortar fondos en su organización, ese proyecto es el primero que se va porque no le está aportando nada a su institución, ¿cierto? Entonces vea este enlace importantísimo realmente que tenemos que manejar institucionalmente, y le invitaría realmente a que al finalizar este webinar usted regrese a su institución y analice la planificación estratégica, y si usted está en un proyecto, cerciórese de que su proyecto está enlazado, que está enganchado a la planificación estratégica organizacional, ¿sí? De lo contrario, su proyecto podría no estar aportando, ¿sí? Entonces, el proyecto, pues lo que corre son bastante riesgos, ¿de acuerdo? Tengo 5 minutos y voy a aprovechar los 5 minutos al máximo. Algunas herramientas importantes para la gestión de programas, pues seguimos utilizando los mismos enfoques. El árbol de problemas sigue siendo una herramienta vigente y muy buena para la gestión de programas, claro, a otro nivel. Voy a presentar un ejemplo que me gusta muchísimo. El registro de riesgos sigue siendo una excelente herramienta para la gestión de programas, solo que a otro nivel también. Los impactos del proyecto pegan en el programa automáticamente, los riesgos de un proyecto pegan automáticamente, impactan en un programa. El registro de problemas sigue siendo un documento, sigue siendo una herramienta fundamental en la gestión de proyectos y programas, ¿sí? Porque los problemas que afectan a un proyecto automáticamente van a impactar a un programa, y entonces el gerente de programas tiene que tener un poco más la visión desde arriba de qué problemas se están dando en algún proyecto y cómo esos problemas pueden ser solucionados, ¿sí? Desde el nivel de proyectos, por eso el empoderamiento importantísimo a los gerentes de proyectos, pero desde el nivel de proyectos antes de que lleguen a impactar un programa y afecten en realidad a muchísimos proyectos. La figura que van a ver es una figura de la vida real, es de una organización a la que me permití quitarle nombres y todo lo demás, pero cómo el árbol de problemas nos puede servir también en la construcción de nuestros programas y de nuestro portafolio organizacional. Este es el árbol
del problema. Y quiero decirlo de esta manera, cuando usted está haciendo un árbol de problemas, no haga el árbol de su problema o el árbol del problema de su proyecto. Haga el árbol del problema y después busque cómo su proyecto o cómo sus programas pueden casar en ese problema general, porque usted no es capaz de solucionar toda la situación, ¿sí? O sea, es un árbol contextual, básicamente. Y si usted alcanza a ver todas estas gráficas o todos estos cuadros del árbol de problemas que están en color rosa, esto es lo que esta organización es capaz de hacer en el entorno en el que está. ¿Eso qué quiere decir? Que todos los cuadros de color blanco, la organización no tiene ninguna injerencia, no puede meter las manos. Entonces, imagínense toda esta parte de acá, en donde no hay nada, nada, nada de color rosa. La organización no puede hacer absolutamente nada. Pero está dentro del contexto, está dentro de la comunidad que se está atendiendo. Entonces, es muy importante conocer cuáles son mis intervenciones, qué sí puedo hacer, qué no puedo hacer, ¿sí? Y a partir de ahí empezar a conectar, por ejemplo, esta intervención pequeñita, esta otra intervención pequeñita, esta otra que estoy poniendo acá y esta otra que estoy poniendo acá, podrían ser proyectos que pueden estar unidos a un programa un poco más grande, ¿sí? Entonces, generar un objetivo de programa que cubra lo que yo sí puedo hacer dentro de ese árbol de problemas. Y toda la parte que esté en blanco, toda esta parte que esté en blanco, se empieza a convertir en los principales riesgos. Mi proyecto y en potencialidades o en potenciales alianzas. Alguien tiene que hacer eso. Si yo no puedo hacerlo y yo quiero cambiar y yo quiero solucionar este problema enorme, alguien tiene que hacer lo que yo no puedo hacer. Entonces, la suma de todas mis intervenciones, la suma de todas estas intervenciones que estoy colocando con un check en rojo, se va a llamar precisamente portafolio organizacional. Y aquí hay un programa que puede atender toda esta parte de acá en rosa. Aquí puede haber otro programa, dijimos, y aquí puede haber otro programa, ¿sí? Entonces, si nos damos cuenta, también las herramientas de proyectos nos ayudan muchísimo realmente pues, estructurar nuestros programas, estructurar nuestras intervenciones un poco mayores e incluso acabo de demostrarles cómo esa misma herramienta que parece muy sencilla nos ayuda también a estructurar nuestro portafolio organizacional. Casi estoy finalizando, no quiero extenderme más. Las similitudes entre los programas y los proyectos, pues igualmente, al igual que un proyecto, un programa tiene que estar regido por principios de la buena gobernanza, participación, participatividad, si queremos decirle de esta manera. Debe ser completa, la gestión debe ser completa, debe ser integrada y especialmente debe ser ajustable. Porque si un proyecto como tal es flexible o debe ser flexible y ajustable, no digamos un programa que está con tantas intervenciones diferentes, con tantos objetivos diferentes, con riesgos diferentes en función de las diferentes intervenciones que vamos a hacer. Y especialmente, un consejo importante, antes de dar lectura a las últimas preguntas que hay, especialmente un consejo importante, siempre es siempre es fundamental alinear las metodologías, ¿sí? Alinear las metodologías. Insisto, lenguaje común organizacional es fundamental en las instituciones para poder hacer un flujo fácil de las intervenciones, pero si usted tiene 19 fuentes de financiamiento y está trabajando con 19 metodologías diferentes de gestión, usted lo que va a tener es un caos interno. Genere lenguaje propio, lenguaje común y entonces traduzca. Después, pero adentro que haya un modelo común. Y por decirlo como un ejemplo gráfico que quisiera compartirles, afortunadamente, gestión de proyectos, PMD Pro, está alineado con gestión de programas PGMD Pro para hacer más o menos un gráfico similar a este. O sea, varios proyectos gestionados con gestión de proyectos bajo PMD Pro pueden ser igualmente bien gestionados con gestión de programas PGMD Pro porque el lenguaje es común, porque las herramientas son comunes, porque podemos entendernos a nivel de equipos para poder generar
gestión fácil, ¿sí? Entonces quise hacer una gráfica muy sencilla para decir, bueno, si alineamos nuestras metodologías, si alineamos nuestras herramientas, tenemos muchísimas facilidades, muchísimo más chance de hacer una buena gestión. Dice por aquí, dice el principio triple 3 de objetivos resultados se puede retomar resumidamente. Sí, por supuesto, si tenemos el tiempo lo puedo hacer. Vamos a dejar las preguntas y tenemos el tiempo, puedo repetir esa técnica que es bien sencilla, ¿de acuerdo? Algunas consideraciones finales ya para entrar a las preguntas. En primer lugar, llámele a cada iniciativa como usted prefiera. Como le digo, algunas dicen programas y proyectos, otras, no, llámele como quiera, pero úsela, aplíquela, ordene sus intervenciones, establezca lenguaje común, divida las intervenciones en partes más pequeñas, desarrolle sinergias entre esas partes más pequeñas y seleccione las herramientas apropiadas para conectarlas entre programas y proyectos. Si una herramienta no le da información para la toma de decisiones, no le sirve. Las herramientas tienen que ser flexibles, vivas y le tienen que dar información para la toma de decisiones. De lo contrario, estamos llenando herramientas por llenar. No me olvido de esa afirmación de Juan Edson. Llámele como quiera, pero úselo. Exactamente. No se meta a una conversación conceptual. Gerencie, aplique, use herramientas. ¿De acuerdo? Bien, vamos a irnos a las preguntas entonces. Voy a hacer una revisión general de las preguntas ahora mismo y vamos a ver qué nuevas preguntas hay. Cristian nos hizo la última. Cristian nos hizo la última pregunta. Entonces me voy a ir por acá. Perdón. Walter nos hizo una última pregunta. Y Lucrecia nos está diciendo acá, aunque sea un solo proyecto, pero se convierte en un consecutivo por varios años y amplía significativamente a beneficiarios, podría ser un programa, Lucrecia. No, la respuesta no es un sí absoluto. Podría ser un programa porque tendrías que pensar si los beneficiarios están en diferentes lugares, en diferentes sectores, si tienes que hacer modificaciones a las intervenciones por la naturaleza de los beneficiarios. Entonces, necesariamente no quiere decir que esto tiene que ser un programa. No, porque puede ser un proyecto continuo en donde solo ampliaste beneficiarios, pero sigues haciendo lo mismo, ¿sí? Pero si ampliaste beneficiarios, cambiaste servicios, hiciste adaptaciones, si los beneficiarios están en diferentes lugares, etcétera, etcétera, mi recomendación es que esto se vuelva un programa. Cristian Álvarez dice, ¿un programa se puede componer de varios proyectos continuos que no cambian de sí? Esa respuesta ya la habíamos dado. Sí se puede componer de varios continuos. Con mucho gusto, la triple 3 la voy a repetir en unos minutos. Nos dice básicamente la técnica que es ya bastante, ya tiene sus años. Dice, en un proyecto deberías tener un objetivo, 3 resultados, 3 indicadores por resultado y 3 grandes actividades por resultado, para hacer un marco lógico limpio, ¿sí? Para hacer un marco lógico limpio. ¿Qué quiere decir esto? Que si tienes más de 3 resultados, tienes que empezar a pensar si no tienes más de un objetivo. Tienes más de un objetivo, puedes tener más de un proyecto. Entonces, si tienes más de un proyecto, puede ser que ya tengas un programa. ¿Sí? Eso es un criterio muy fácil, muy simple, pero en realidad nos ha ayudado muchísimo. En bibliografía sugerida para gestión de portafolios, yo sugeriría realmente las metodologías PMD Pro, PGMD Pro, hablan mucho del tema, y pues esperar a que salga ya nuestra metodología de gestión de portafolios que seguramente vamos a estar compartiendo con ustedes. Dimas dice, aquí en Guatemala, ¿habrá alguna institución que promueva y facilite para obtener la certificación PGMD Pro, así como en su momento Asovida apoyó? Sí, Asovida sigue siendo socio de Gementum, sigue siendo parte de la red de facilitadores, así que en poco tiempo se va a comenzar a desarrollar el modelo de PGMD Pro. Importante, y perdón por el comercial, en abril estaremos comenzando ya el primer proceso de formación PGMD Pro en español con Gementum, y pues van a llegar informaciones por ahí que pueden ser importantes para ustedes. Bien, yo finalizo mencionando también Red Colaborar. Se va a montar definitivamente en Red Colaborar, se va a montar un proceso de formación PGMD Pro para miembros de Red Colaborar. Ojo, estar atentos a esto. Eso que menciona Delia, muy importante, muchas gracias también. Y
Bueno, yo estoy finalizando mi participación, espero que esto haya sido útil y quiero finalizar con una pregunta. ¿Qué fue lo más importante que vimos el día de hoy y con lo que me puedo ir de regreso a mi organización diciendo, eso me va a servir, me lo voy a llevar? ¿Qué fue lo más importante que nos llevamos el día de hoy? Dejo entonces el micro, muchas gracias mientras ustedes están respondiendo. Henry, regreso el micrófono. Un gustazo de verdad haber compartido con ustedes. Un fuerte abrazo a mis colegas que estuvieron como moderadores también. Y nos vemos en la siguiente. Chao. Gracias, Juan Manuel. También agradecemos a PBM for NGOs, que está con nosotros acá, a Humentum, a la Red Colaborar, Delia, Lila, Fernando, que están en el equipo de Red Colaborar. Y bueno, quería también hacer la cuña, y es que gracias a esta alianza que les hemos presentado, queremos que estén pendientes porque se vienen cursos, se vienen más webinars, más interacción para los usuarios de Red Colaborar. Los cursos se van a estar lanzando, les vamos a estar informando las fechas. Cuéntenle a sus amigos que en Red Colaborar pasa esto, cuéntenle a sus organizaciones que en Red Colaborar tienen acceso gratuito a estas actividades solo por ser miembro, y esperamos que muchas personas se inscriban a Red Colaborar. Les dejo ahí en el chat un videito para que puedan compartir con sus amigos, con sus organizaciones, para que sepan qué es Red Colaborar, para que creen una cuenta y para que estén al tanto de lo que está sucediendo en función de las organizaciones sociales en América Latina. Creo que no es más. Agradecemos a todos su participación. Bueno, antes quiero leer de Orlando, que nos comparte: me llevo conceptos claros de programas y proyectos, lo que los diferencia y también cosas comunes. Agradecemos, Orlando, por su participación. A todas las personas que participaron, fueron cerca de 26 personas que estuvieron en este webinar. Queremos agradecerle a todos y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Cuéntele a todos qué pasa en Red Colaborar. Hasta pronto.